Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos completamente en vivo a través de la multiplataforma de C7 Jalisco y le agradecemos que usted nos acompañe y nos permita estar hasta donde usted se encuentre para llevar este tema del aumento al salario mínimo. Esperemos que se quede con nosotros durante esta hora porque hoy nuestros invitados son representantes de asociaciones, de organizaciones, así que bueno, pues continuaremos con este tema para verlo desde estos puntos de vista. Y también su opinión es muy importante. Lo esperamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter, ahí nos encuentra como @C7-Est Central. Saludo con mucho gusto esta tarde. Nos volvemos a encontrar después de 15 días que no nos veíamos los jueves. Saludo con mucho gusto al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Y también saludamos con mucho gusto al ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias. Nuevamente, buenas tardes, ingeniero. Saludos. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Al contrario, muchas gracias a usted. Bueno, pues hablando acerca de esta propuesta que se está generando, tanto dentro del Partido Acción Nacional como también Miguel Ángel Mancera, se sube a la mesa, ¿no? El tema del salario mínimo, aumento del salario mínimo. Una palabra con la cual ustedes pudieran definir salario mínimo, el aumento del salario mínimo. ¿Qué palabra utilizarías tú, Pepe? Justo y necesario. ¿Por qué eliges justo y necesario? Mira, justo porque de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, se establece que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas, ¿no? Entonces, ciertamente, en forma aproximada, 7,5 millones de mexicanos perciben un salario mínimo, un salario mínimo. Y aproximadamente 3 de cada 4 mexicanos reciben un salario de tres salarios mínimos mensuales, ¿no? Entonces, aún así fueran 6,000 pesos que recibieran al mes, la verdad es que 6,000 pesos es verdaderamente inconcebible cómo se pueda vivir con un mínimo de calidad con ese monto. Entonces, el problema es cómo incrementar el salario, pero también sin las manipulación que luego se hace de que viene la inflación de precios. Y entonces ahí sí ya tronó el asunto, ¿no? Ok, muchas gracias, Pepe. Don Alejandro, ¿cómo define usted aumento al salario mínimo? ¿Con qué palabra? Yo diría que es un insulto a la inteligencia. Verdaderamente no debería de manejarse en términos de salario mínimo. El salario mínimo simplemente debería quedar como una base mínima para seguir fijando sus multas y toda una serie de situaciones que manejan las leyes en términos de salario mínimo. Yo creo que tendrían que manejar un salario real de las personas, ¿no? O sea, que cubre precisamente lo que acaba de leer Pepe del artículo 123 constitucional, ¿no? O sea, y el 93 de la ley del trabajo, ¿no? O sea, verdaderamente esto tendría que ya ajustarse a las realidades de la situación. No digamos si lo aumentan o no, yo creo que el aumento del salario tendrá que venir en función del aumento de oferta de trabajo. Y en función de que la gente se vaya ocupando. En cuanto haya menor oferta de trabajo, pues los salarios van a aumentar. O sea, creo que esto es algo natural y mientras más oferta de trabajo hay, pues también los empresarios se valen de eso para reducir en buena medida los salarios. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras. Vamos rápidamente a nuestro primer corte y de regreso nos vamos a adentrar en esta relación de la canasta básica y el salario mínimo. 3030-5307 y 01800-087-8807. Estamos en Estación Central hablando del aumento al salario mínimo. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
Regresamos a su programa Estación Central, ya son las 5 de la tarde con 16 minutos y estamos hablando del aumento al salario mínimo. Se integra a esta mesa, nos da mucho gusto saludar al ingeniero José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex Jalisco. Buenas tardes, ingeniero, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Le reitero también a usted la invitación para que nos haga llegar su punto de vista acerca del aumento al salario mínimo, esta propuesta del aumento al salario mínimo. 3030-5307 y 01800-087-8807. Esta mesa está conformada, ya les comentaba yo, por el ingeniero José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex Jalisco. También nos acompaña el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana, y el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de Parlamento de Colonias. Vamos a preguntarle al ingeniero José Medina Mora y Casa, si usted pudiera definir en una sola palabra este concepto de aumento al salario mínimo, ¿qué palabra elegiría? José de Jesús Gutiérrez Rodríguez nos dice justo y necesario, y por su parte el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa nos dice el salario mínimo actualmente es un insulto a la inteligencia. ¿Cuál será su palabra o su concepto, por favor, ingeniero? Parece que tenemos que hablar de salarios reales y no de salarios mínimos. Okay. El salario mínimo ha sido utilizado para una variable económica que se usa para muchos otros propósitos. En ese sentido vemos como muy buena la iniciativa del gobierno federal de desligar el salario mínimo a todos estos cálculos que van desde servicios, pagos de Infonavit, multas. Le llaman la UMA, que es la Unidad de Medida y Actualización, y esto servirá para que la variable económica sirva en relación con todos estos pagos de servicios y demás cálculos. Entonces podamos enfocarnos al tema real, que es los salarios reales de los trabajadores. Salarios reales, muy bien. Según datos de la Universidad de Guadalajara, datos de muchas instituciones, dicen el salario mínimo actualmente no alcanza para cubrir la canasta básica. La opción sería, lejos de, sí, generar empleos, pero también generar emprendedores. Además de generar empleos, generar más gente que emprenda nuevos negocios. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué nos dicen nuestros invitados? Bueno, en el caso del Observatorio del Trabajo de la Universidad Iberoamericana Puebla, de hecho ellos establecen que inclusive el salario real de los trabajadores debían dar cerca de 15,000, casi 16,000 pesos, para poder cubrir todas las necesidades básicas de más o menos el promedio de 4 miembros y piquito más de una familia mexicana en promedio. Porque, como ya mencionaba, la gran mayoría de trabajadores formales en el país, estamos hablando de 3 de cada 4, estamos hablando que reciben menos de 3 salarios mínimos, que decía que eran 6,000 pesos, ¿no? Aquí creo que inclusive habría que valorar el papel que juega el trabajo y que de ese venga el salario, porque el trabajo es fundamental en la vida del ser humano. De hecho, el trabajo es un derecho humano y es la forma legítima de que un sujeto pueda lograr sobrevivir y mantener a su familia mediante la vía del trabajo. El problema es que en este momento los salarios no dan para eso. Por eso no es fortuito el aumento de la delincuencia, donde muchas veces encontramos sujetos que en un contexto de muchas tentaciones. Recuerdo el caso de unos adolescentes que secuestraron a un niño y querían comprarse un videojuego. Pidieron de rescate el videojuego. Entonces, eso está generando el problema número 1 del país, en la percepción de la ciudadanía, que es el de la inseguridad. El problema número 2 es el del empleo. El 3 es la corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tenemos, yo llamaría empleos piratas, empleos que no están resolviendo la situación del ingreso para la gente. Hace poco salió un reporte de investigación. Los mexicanos somos los trabajadores del mundo que más horas trabaja al año, aunque también tenemos el problema de que no somos los más productivos. Entonces, eso a mí me parece que es una situación que debíamos estudiar sistémicamente, porque por un lado no está resolviendo el problema de la productividad en el país, no está resolviendo el problema del ingreso para las familias, está generando delincuencia, y hoy, inclusive en el marco de la reforma laboral, no se resolvió absolutamente nada. ¿Sí? Y creo que en eso no podemos seguir así. ¿Su punto de vista, ingeniero? Bueno, en Coparmex lo que vemos es que
De acuerdo, por ejemplo, con cifras que nos da el INEGI, dice que el 13% de los mexicanos ganan un salario mínimo. Haciendo un zoom en esas cifras, resulta que el 11% está en la economía informal. Entonces, un primer paso es cómo le hacemos para que tanta gente que esté en la economía informal pase a la economía formal. Del 2% que existe en la economía formal que gana un salario mínimo, tienen puestos como, por ejemplo, de mesero, en donde además reciben propinas, otros reciben comisiones. Entonces, el cálculo de lo que sería el salario real mínimo que están recibiendo los trabajadores está entre 3 y 4 veces lo que se conoce como el salario mínimo. Nos parece en Coparmex que tenemos que enfocarnos en el tema de productividad. Y ahí hay tarea para los empresarios, tarea para los trabajadores y tarea para las autoridades. En cuanto a los empresarios, necesitamos tener estrategias que nos generen productividad en los negocios para poder ofrecer mejores salarios. Para los trabajadores es importante el que ellos mismos tomen la conciencia de capacitarse para tener nuevas habilidades y capacidades y con eso aspirar a puestos de mayor responsabilidad que están mejor remunerados. En ese sentido, también vemos con muy buenos ojos que hay sindicatos obreros que ya no están en una cuestión de pedir aumentos, sino de decir, yo ofrezco aumentar la productividad en el trabajo. ¿Cómo? Bueno, bajando el ausentismo, subiendo la calidad de su trabajo, evitando el retrabajo. Todo eso incide en una productividad que permite aumentar los salarios. Y por parte de las autoridades, ya mencionabas un tema muy importante que es esta generación de empleo. O sea, sí necesitamos generar más empleo. No alcanzamos, digamos, en la estimación que hacemos en Coparmex, este año en Jalisco se generarán 52,000 empleos. Requeriríamos generar 80,000. Entonces sí, tenemos un déficit que tenemos que cubrir. Entonces las políticas del gobierno en cuanto a facilitar la generación de empleo, y un tema es los emprendedores. Claro que tenemos que apoyar a los emprendedores para que den el paso, con esto generan por lo pronto su autoempleo, pero después generan más empleos. Okay, muchas gracias. Ingeniero Pues Alejandro. yo complementaría un poquito con el tema de los empleos bien remunerados. O sea, el empleo bien remunerado también es importante que se le vaya dando ese reconocimiento a los trabajadores. La mayoría de las ocasiones, y lo digo también como empresario uno busca cómo pagar menos a veces a los trabajadores, y eso creo que es un gran error del empresario, porque no está generando realmente la cultura dentro de su empresa para que también los trabajadores se sumen realmente a esa competitividad, a esa lealtad hacia la empresa, ¿no? O sea, que la empresa los trate realmente o más bien dignamente los trate. Entonces, aquí tratar de buscar cómo se cambia un círculo virtuoso. También la otra parte que la autoridad nos debe mucho, ¿sí? La autoridad nos debe que generen las condiciones, porque la mayoría de los servicios que tenemos realmente cada vez nos deterioran más las empresas, o la toma de decisiones de las autoridades van en contra de muchas de las empresas. A mí me ha tocado ver empresas que están establecidas y por una situación, una toma de decisión de una autoridad, pues las empresas tienen que retirar del lugar. Entonces se pierden fuentes de trabajo. Claro. Entonces, este tipo de situaciones también las autoridades deben de generar las condiciones y al tomar sus decisiones tendrían que ser decisiones muy bien pensadas y no decisiones como ocurrencias o sobre las rodillas, que en muchas ocasiones sí se ven así muy glamurosas, pero la realidad es que afectan a los entornos locales y a lo mejor a muchas empresas que están, o a pequeñas empresas que están en esas partes donde toman decisiones. Entonces, aquí yo creo que es importante que estas decisiones sí se tomen con mucho cuidado por parte de las autoridades. Hablar de un aumento al salario mínimo tal cual, por decreto, aumento tal cual, ¿afectaría de qué manera? Sobre todo el martes con los académicos hablábamos de los micro y pequeñas empresas, ¿no? Que entonces probablemente sucedería un fenómeno que pues es que yo como pequeña empresa no tengo para aumentar los salarios mínimos si es por decreto, ¿no? Sobre todo si es por decreto y si no se quita este valor referencial que ya hablaba también el ingeniero y Pepe del salario mínimo para establecer multas, para establecer también pagos, etcétera. ¿A quiénes afectaría un aumento al salario mínimo si se va a beneficiar a esta cantidad de trabajadores?
Mira, yo creo que no puede ser por decreto, porque ante una medida que ya tenemos antecedentes históricos de esta situación, se decreta un aumento y genera inflación. Porque aumentan los precios de los productos y los servicios. ¿De cuándo estamos hablando? Más o menos? Bueno, estamos hablando de los 1980, de los 80, ¿no? De la década de los 80, que se aumentaba por decreto el aumento al salario, pero entonces paralelamente iba el aumento de los servicios y los productos. Entonces no servía de nada esa situación. No, lo que necesitamos es hacer una discusión seria, formal, de todo el problema del empleo. Mira, te voy a poner el caso de los profesionistas. En el caso de los profesionistas, ahorita, por ejemplo, estaba recordando que hace algunas semanas estábamos hablando aquí de la fuerza única, y el salario de los policías iba a ser cerca de 18,000 pesos. Sí. ¿Sabes cuál es el promedio nacional del salario de un profesionista? Estamos hablando de 10,400 pesos. Hoy los profesionistas inclusive no tienen ahorro. En la década de los 70, un profesionista en 2, 3, 4 años que egresaba de la universidad podía comprarse casa, con el aguinaldo compraban coche, y sobre todo tenían una cuestión muy importante que era el ahorro. Tenían la posibilidad de ahorro. Hoy un profesionista no tiene capacidad de ahorro, el promedio. Entonces, ese es el caso de los profesionistas que se supone que son como los que se han preparado para ascender socialmente, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí necesitaríamos hacer una discusión muy seria, porque además habría que ver cómo, sin afectar a los empresarios, por ejemplo, la propuesta del gobierno del DF está planteando de que no se afecte a los empresarios, pero les favorezca con la cuestión de los impuestos. Ahí el que recibiría menos ingresos es el gobierno del DF. Yo no sé si esté bien esto o no, yo no soy experto en economía, pero creo que sí es fundamental esta discusión del empleo, de los salarios, porque también eso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la crisis económica en el mundo, ante este problema de crisis económica, de bajos salarios, etcétera, se pronosticaba ya desde el 2009 un incremento significativo en los suicidios y en los trastornos psicológicos. Y en México se está dando. En Jalisco desde el 2011, por primera vez en la historia de Jalisco, tuvimos más de 500 suicidios, ¿sí? Y que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos son por la cuestión económica. Vamos a nuestro segundo corte. De regreso seguimos hablando de este tema y también de esta conjunción de qué es lo que se tiene que hacer para obtener mejores salarios, tanto trabajadores, empresarios y el Estado. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer? 3030-5307 y 01800-087-8807. Esperamos su comunicación. ¿Cuál es su punto de vista acerca de un aumento al salario mínimo? ¿Usted qué opina? ¿Cuál es la relación que tiene? ¿Cuál es lo que percibe usted de salario? Bueno, pues lo esperamos. Aquí estamos en Estación Central hablando de este tema, aumento al salario mínimo. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 32 minutos. Regresamos a su programa Estación Central hablando del aumento al salario mínimo. Y tenemos sus llamadas. José Nuño del sector Libertad nos dice: yo pienso que se debe homologar el salario mínimo de los trabajadores con el salario de un maestro de primaria. Y nos dice José, porque ellos, o sea, los maestros de primaria, trabajan muy pocos días al año. El salario mínimo actual es una burla. Mira, yo quisiera hacer un comentario con respecto a esta situación, porque los maestros tienen mala fama de improductivos, y hay casos donde se hacen un paro de labores y pues, la sociedad reprobamos eso, pero también el trabajo de los maestros es un trabajo bien desgastante. Mira, en datos de la Secretaría de Educación Jalisco, para el diciembre del 2012, el 70% de los maestros estaba tronado, con el síndrome de burnout, desgastado totalmente. Muchos de ellos porque ganan en una escuela 4,000 pesos y se van rápido a la otra escuela otros 4,000. Y lo tienen que regresar a hacer calificaciones y todo eso. Preparar clases. No. Yo creo que hay que hacer una revisión de los procesos laborales,
cómo podemos pagar, aumentar la productividad. Tendría que ser una gran De discusión todo. multidisciplinaria. Ok, muchas gracias, Pepe. Sí, por favor, En ingeniero. primera instancia, sobre el tema de si se aumenta el salario mínimo por decreto. Esto lo vivimos en los 80s. Hubo un aumento del 30% del salario mínimo. Lo triste es que después de un año el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó. Y la razón es que este salario mínimo afecta tantos costos de servicios que finalmente genera la inflación. Es por eso, insistimos en Coparmex, necesario separar, ¿no? Sí. Esta medida referencial que esperemos que la iniciativa de cambiarle el nombre y que sea la UMA, la Unidad de Medida de Actualización, sirva para todos estos cálculos económicos, y entonces sí nos enfoquemos en cómo podemos subir los salarios de los trabajadores y que suba el poder adquisitivo. Y con respecto a los maestros, algo que me parece que nos hace falta en nuestro país es dignificar la profesión de maestro. La solución de largo plazo en nuestro país es la educación y debe ser aspiracional. Tenemos afortunadamente, y todos nos acordamos de algún maestro, alguna maestra que Claro. fue esencial en nuestra formación. Debiera ser dignificada la labor de los maestros, porque a ellos les confiamos la educación de los niños y de los jóvenes y el futuro del país. Y si podemos darles salarios reales mejores a los maestros, así debiera ser y así sea algo que todo el mundo aspirara a hacer. Y de dignificar, totalmente de acuerdo con usted, y además darle ese lugar al maestro, porque en la semana estaba escuchando del bullying hacia los maestros, no solamente por parte de los alumnos, sino que los papás de los alumnos que no permiten que el maestro les llame la atención, los discipline, porque ¿cómo? ¿No? Entonces es también un fenómeno que desafortunadamente se está dando con los papás de los alumnos. Bueno, un paréntesis. Sí. Don Alejandro, Sí, por a mí favor. también me gustaría resaltar este tema de diferenciar, ¿no? Lo que es el salario mínimo, como lo manejan ahorita para fijar sus criterios de cobros de multas y de cobros de servicios, ese que se quede con ese nombre. Y yo creo que deberíamos de Ponerlo en otra canasta. transitar hacia un salario digno, hacia un salario real para los trabajadores. O sea, ya no ese salario mínimo, porque hasta el mismo nombre es indigno, ¿no? Sí. O sea, lo mínimo. O sea, realmente tendríamos que dignificar esta parte del trabajador y del empleado o de las personas que realmente nos prestan los servicios, ¿no? O sea, finalmente esto tendría que transitar ya en otro sentido, o sea, no nada más lo mínimo, te voy a dar lo mínimo, ¿no? No se trata de darte lo mínimo, te voy a dar lo que te corresponde, lo que merece, lo que necesitas para vivir, ¿no? O sea, en ese sentido también la autoridad tendría ya que ponerse realmente en ese sentido, o sea, no es nada más la cuestión económica, sino también la cuestión de dignidad de la persona que recibe esto. Algo que sucedió en el 2004 en Uruguay, que Uruguay desvinculó el salario mínimo de todas estas prestaciones y multas y dice aquí que le permitió la recuperación de un salario mínimo real. Entonces, nos dice Juan José Salcedo de la Colonia Blanco y Cuellar: estoy de acuerdo con los panelistas, es injusto que se siga manejando el salario mínimo, ya que no ajusta para una sola persona, menos para una familia. Es por eso que crecen los tianguis, ya que ganan más y no pagan impuesto. Por ende, también crece la delincuencia. ¿El comercio informal se gana más en el comercio informal que en la formalidad debido a estos salarios? Mira, inclusive... Pepe, y después el ingeniero José Medina. Eso de los salarios mínimos, ya decíamos que pues, formalmente no corresponden a lo que la misma Constitución señala, Dice, ¿no? Hoy el salario mínimo, si lo vemos como medidas, tiene el poder adquisitivo en menos de un 70% de lo que se tenía hace 70 años, ¿no? O sea, el salario se ha deteriorado. Hoy, por ejemplo, un abogado percibe en poder adquisitivo lo que percibía un albañil hace 30 años. En ese sentido, me parece que yo creo que debemos hacer una revisión de todo el proceso productivo, porque ciertamente hay gentes que están ganando mucho con el comercio informal. Hoy estamos hablando que, si no me falla la memoria, aproximadamente el 52% de la población está vinculado a actividades de economía informal, que muchas veces no genera el impuesto, el recurso, que luego hay que trabajar, inclusive pues, para estimular el empleo, ¿no? En el caso del empleo,
Mi compañero ya mencionaba, por ejemplo, la necesidad de Jalisco, ¿no? De efectivamente 80,000 empleos, se generan 50 a nivel nacional, aproximadamente 1,100,000 se ocuparían, generamos 650,000 empleos y se va haciendo un rezago. Y en ese rezago, pues se queda mucha gente sin empleo y conforme van y los que acumulándose se van sumando, los jóvenes, los hay más problema de empleo. Tenemos otro problema grave que es las pensiones, ya lo mencionaba. Antes de este programa de pensión universal en el país, México, a diferencia de Uruguay y a diferencia de Brasil, el 19% de la población tenía una pensión. En Uruguay tenía el 79%, Brasil el 80%. De adultos mayores que tienen una pensión. Son situaciones que tenemos que revisar, porque sí, eso nos perjudica a todos. Claro. Las cosas no pueden seguir igual. Yo creo que habría que distinguir entre los negocios informales y los trabajadores que están en esos negocios informales. Porque sí vemos que los negocios informales sí ganan más porque no pagan impuestos. Y es muy importante que si queremos sacar este país adelante, todos tenemos que pagar impuestos. Y desgraciadamente en la comunicación de la reforma hacendaria, lo que se buscaba que muchos de los negocios de la informalidad pasaran a la formalidad, ha resultado al revés. Nos parece que hizo falta el comunicar que, por ejemplo, para los que estaban en el régimen de pequeños contribuyentes, los repecos, el nuevo régimen de incorporación fiscal significa que nada más por darse de alta en el régimen de incorporación fiscal no van a pagar impuesto. Y cada año pagarán el 10%. Cuando llegue el año 10, van a pagar lo mismo que pagaban como repeco. Esto desgraciadamente no se comunicó bien. La actitud del SAT a lo mejor fue muy agresiva e hizo que la gente huyera. Entonces fueron más negocios a la informalidad. Pero si atendemos a los trabajadores que están vinculados a estos negocios de la informalidad, ganan menos. O sea, las cifras del INEGI son contundentes. Es muy importante como país que estos negocios que están en la informalidad pasen a la formalidad, porque entonces los trabajadores de esos negocios recibirán salarios dignos, no que es la mayor parte de los mexicanos que ganan un salario mínimo, que ya vimos que no es suficiente, que no es digno, pues están en estos negocios informales. Entonces una gran tarea de las autoridades, toda la comunicación de estos regímenes fiscales para poder mover hacia la formalidad a estos negocios que hoy no pagan impuestos. Don Alejandro. Pues yo seguiría insistiendo, bueno, agregaría un poquito más, la mayoría de las empresas, la carga fiscal ha sido mayor en términos de la federación, de los estados y de los municipios. También los servicios bancarios ha sido una gran sangría para muchos negocios, ¿no? O sea, anteriormente los servicios bancarios eran servicios que por dejar tu dinero en el banco o por tener las empresas el dinero en el banco, bueno, pues no te cobraban comisiones. Hoy prácticamente cobran comisión de todo y vemos cómo los bancos han sido realmente los negocios financieros que en otros países no son. O sea, en México sí lo son, o sea, con enormes ganancias. ¿Sí? Entonces esto es parte de la legislación que se tiene que revisar para también que esas empresas puedan seguir generando y que no tengan todas estas cargas, ¿no? Y así podemos hacer una serie de situaciones, ¿no? Las empresas cada vez ganan menos, ¿no? Las empresas pequeñas, medianas, cada vez ganan menos y las puertas se les van cerrando y cada vez van restringiendo, van cerrando las áreas de productividad de sus empresas, ¿no? O sea, hacen despidos y van despidiendo y van reduciendo todo este personal. Entonces, sí es necesario porque se tienen que ir ajustando, o sea, o la cierran totalmente, ¿no? No pueden seguir sosteniendo la carga tributaria junto con la carga laboral si no están generando todo lo que deben de generar, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso yo hablaba de la toma de decisiones de las autoridades, ¿no? En esa toma de decisiones, como bien lo dijeron ahorita, muchos de los que estaban en la formalidad, con un carácter de repecos, ahora ya pasaron a la informalidad, mejor no me registro, mejor no hago esto, mejor... Por muchas circunstancias, ¿no? Simplemente por cuestiones de cultura. Muchas de estas personas, por no saber manejar una computadora, por no contratar un contador, porque eso implica también contratar un contador para que les lleven una serie de situaciones. Entonces, esto va generando todos estos desajustes y la autoridad debería ser muy sensible en estos desajustes y muy rápida en responder para corregirlo, ¿no? Entonces, para que se sigan generando empleos. Eso sería, yo creo que la parte importante.
Si nos hacen esta pregunta de cuánto quieres ganar, obviamente todos queremos ganar más, ¿no? Y tener un país ideal donde todos tengamos unas condiciones laborales y un salario real, justo, que satisfaga las necesidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tanto los trabajadores, como las empresas, como el mismo gobierno. Vamos a nuestro corte y de regreso platicamos de este asunto, porque de repente no nomás por tu linda cara vas a ganar más, ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Su punto de vista es importante. Usted, desde donde está ubicado, ¿qué dice? Para poder ganar más, para tener un mejor salario, ¿qué es lo que tiene que hacer desde donde usted está parado? 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. De ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Influencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 47 minutos. Llegamos al último bloque, a la recta final de este programa. Estamos hablando del aumento al salario mínimo. Esta tarde nos acompañan el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. También está con nosotros en esta mesa el ingeniero José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex Jalisco, y el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente de Parlamento de Colonias. Esperamos su comunicación. Aumento al salario mínimo. 3030-5307 y 01800-087-8807. Nos dice Beatriz Suárez, de Jardines de la Paz: le agradecería al maestro José de Jesús Gutiérrez que aclare, por favor, el porcentaje de los maestros con el síndrome del burnout y las fuentes, ya que para mí es muy perjudicial para la calidad educativa y peligroso para nuestros alumnos. Quisiera saber si ya se está haciendo algo y quién hizo la investigación. Brevemente, Pepe, ¿puede Sí, rápidamente. reiterar? Estos son datos del Instituto de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Jalisco, que dio a conocer esta cifra. Y efectivamente, inclusive el sábado pasado, yo tuve una conversación con el secretario de Educación, Francisco Ayón, y hablábamos de presentar un proyecto para promover la salud mental de los profesionales de la educación, porque es importantísimo. La educación es el eje para el desarrollo del país. Sí. Entonces necesitamos maestros dinámicos, eficientes, enamorados de su profesión, dignificados. Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaban mis compañeros, para poder sacar al país en mejores condiciones. Muchas gracias, Pepe. Nos dice Jorge Laovict, espero haberlo pronunciado bien, de Loma Dorada: ¿qué pasará con quienes estamos pensionados si aumenta el salario mínimo? ¿En qué porcentaje o cómo nos beneficiará? ¿O se tendrá que separar también, no? ¿O les beneficiaría también a los pensionados? No, sí les va a afectar, porque muchos de los pagos, por ejemplo, si tiene un crédito y está indexado al salario mínimo, va a tener que pagar más. Entonces sí puede haber pues realmente un daño en el poder adquisitivo de los trabajadores si se hiciera ese aumento por decreto al salario mínimo. Si no se quita, Si no se separa. este valor referencial. Exactamente. Algo que se planteó a nivel del gobierno del DF era aumentar el salario, pero sí revisar todas las medidas de pago, porque si no, entonces sí, efectivamente sería terrible, ¿no? Yo creo que es una propuesta, pero a mí me parece que habrá que conocerla más a fondo y habrá que hacer una gran discusión. Yo creo que hoy se ocupa una política pública mejor construida, de generación de empleo, intersectorial, interinstitucional, multidisciplinaria, para poder atender esto. Okay. Nos dice el señor Roberto Pantoja, de Lomas del Tamichín: Begoña, buenas tardes, gracias. Felicidades a todos los que componen C7. Muchas gracias, señor Roberto. Nos dice: si subieran el salario mínimo a 80 pesos, como se está comentando, de nada serviría, porque más nos siguen dando a tole con el dedo. Al subir el petróleo, sube todo, por completo, devaluando al peso mexicano. Comentario de don Roberto. Definitivamente, ¿no? Es el gancho, ¿no? Y es el espejismo con el que caeríamos en el decir sube el salario mínimo. Por eso se debe hablar, separar el salario y buscar otro término que sea el salario digno, el salario justo, el salario real. En ese sentido, ¿no? Y el salario mínimo que se quede así como esa terminología para buscar el pago de multas y todos estos servicios, ¿no? O sea, realmente tendría que cambiar este término.
Nos dice María del Carmen Ureña de Villa de Guadalupe, el aumento del salario mínimo debe empezar por poner freno a la corrupción, porque mientras esto no suceda, los aumentos seguirán siendo muertos. Ese es un gran cáncer que tenemos en nuestro país y que va avanzando. Y esto requiere realmente la acción de toda la sociedad, es decir, obviamente la iniciativa privada, las universidades, las autoridades y sobre todo la sociedad. O sea, si no nos decidimos los mexicanos en que queremos un país transparente en donde no haya corrupción y empezamos a actuar, poco a poco este cáncer nos va a ir comiendo como país y tenemos el riesgo de perder el país. Entonces sí es un tema muy importante donde quiera se ve la corrupción y pues la invitación sería a todos los mexicanos, actuemos para detener la corrupción. Se necesitan dos, ¿no? Para que haya corrupción. Sí, yo le aumentaría, yo creo que, y siempre lo he dicho, vivimos en un país inmensamente rico. Muy rico el país en recursos, en posibilidades, pero con una gran corrupción. Y esta corrupción realmente es la que no nos deja avanzar. Y vemos cómo se inflan las nóminas de los ayuntamientos, no les ajusta el dinero que les llega, no prestan los servicios que deben de ser. Vemos cómo los gobiernos de los estados también incrementan sus nóminas, cómo se incrementan sueldos y son incrementos desproporcionados a lo que gana la sociedad. O sea, hablando de los sueldos ahorita, ¿no? De los salarios. O sea, realmente un trabajador que gane 70 pesos, ¿no? O 3 salarios mínimos, contra un regidor o contra un secretario o contra la la dorada de las de los gobiernos, ¿no? O sea, realmente la burocracia dorada, ¿no? Realmente estamos en niveles totalmente desproporcionados, ¿no? Pero ojalá, a mí no me asusta que ganen ese dinero. Ojalá y realmente por lo que ganan realmente ofrecieran un producto que valiera la pena, ¿no? O sea, qué bueno que le paguen 100,000 pesos o 150,000 o 200,000 pesos, pero que realmente por ese pago retribuya en mucho más a la sociedad. Pero no pasa así. O sea, sus decisiones realmente en muchas ocasiones nada más son pensando en otro tipo de negocios. Esto es lo que sí nos está haciendo mucho daño. Ok, llegamos a... Sí, mira, acerca de esto de la corrupción, yo estoy de acuerdo que es un cáncer en México. Aquí en Jalisco, yo recuerdo la administración de César Coll, que se incrementó los salarios de los funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, porque la premisa era que si ganaban bien, no iban a robar. Y lo que sucedió era que ganaban muy bien y además robaron. Muy bien. Entonces, eso es terrible, ¿no? Claro. Es terrible porque realmente hoy los gobiernos, a todos los niveles, muchas veces ya no tienen que invertir, porque todo está en nómina. Y tienen 5 ayudantes del ayudante y tienen nóminas y prestaciones, ya no hay bonos, se supone, pero tienen una serie de prebendas que de veras es indignante para el pueblo de México, ¿no? Mira, nos dice José Nuño del sector Libertad, para reintentar que se debe homologar el salario de los maestros con los trabajadores, ya sea que bajen de los maestros, que son burócratas, o que suba el de los trabajadores. Además, debe de rebajarse un 50% el salario de todos los demás burócratas y de todos los demás políticos. José de Jesús Vargas nos dice desde El Salto, ingeniero José Medina, ¿por qué no les dan oportunidad a las personas de 37 años con experiencia? ¿Hay mucha discriminación en Guadalajara? Sí. No, un comentario antes. En el análisis de los salarios es importante no hablar de promedios. Si hacemos un análisis a fondo, encontramos que hay empresas medianas y grandes con alta productividad y con sueldos muy competitivos internacionalmente. Y hay otra parte de empresas micro y pequeñas que son improductivas y que son las que tienen problema para poder ofrecer mejores salarios. Entonces, sí, digamos que las acciones de gobierno tienen que estar orientadas a cómo ayudamos a los micro y pequeños empresarios a hacerse más productivos. Algo que estamos viendo, y a propósito de esta pregunta, efectivamente ha habido discriminación, no nada más con personas de más edad, sino también contra las mujeres, contra los discapacitados. Es importante una nueva cultura empresarial en donde, pues retomando uno de los temas, las empresas no busquen pagar menos salarios. Afortunadamente encontramos ahora empresas socialmente responsables que tienen como parte de su actuar
la conciencia de que realmente lo que vale en la empresa son los trabajadores. Y en la medida que los trabajadores crecen, es como crece la empresa. Y estas son empresas que son incluyentes, en donde vemos gente que entra a trabajar, pues personas mayores que a lo mejor no tienen las capacidades, pero ahí mismo se las enseñan, en donde entran personas con alguna discapacidad y de todas maneras, obviamente ya preparados para recibirlos, y es gente que se compromete con el trabajo y que son muy productivos. Entonces sí necesitamos fomentar más esta nueva cultura empresarial, en donde lo importante es que crezca la gente, porque ese es el alma de las empresas. Ok, muchas gracias. Llegamos ahora sí que al final, nos quedan escasos 3 minutos para acabar el programa, si no es que menos, pero por favor, brevemente, una conclusión. Don Alejandro quiere iniciar una conclusión muy brevemente, aumento el salario mínimo. Insistiría en que se dignifique el salario mínimo. Ok, que se dignifique. Que signifique el salario. Muchas gracias, don Alejandro. Por favor, ingeniero José Medina Mora, una conclusión brevemente acerca del aumento del Hablar salario mínimo. no de salario mínimo, sino del UMA, la unidad de medida de actualización para todas las variables económicas, y hablar de un salario real digno y cómo entre las autoridades, las empresas y los trabajadores podemos trabajar en conjunto para lograr mejores salarios. Muchas gracias. Mi conclusión sería que por un lado el trabajador tiene que comprometerse más, incrementar la productividad. Ya no podemos seguir sosteniendo una cultura de la ineficiencia. Sí. San Lunes, por ejemplo. Es imposible. Viernes social. Los empresarios Jueves, también, siempre hay pretexto, siempre hay ¿no? pretexto. Bueno, hay los de todo. empresarios, muchos empresarios también tienen que transformar su concepción de lo que es su empresa. Muchos empresarios le apuestan a la tecnología, al cambio de sistemas y no le apuestan tanto al capital humano, siendo que el capital humano es fundamental. Y al gobierno, que son nuestros trabajadores, tendrían que ponerse a estudiar, ponerse a trabajar en serio, a mí me parece que ha sido insuficiente, para poder transformar los procesos productivos en el país, para ser más eficientes y ser más justos para los trabajadores de México. Productivos todos, ¿no? Trabajadores, empresarios, gobierno. La productividad nos va a dar competitividad y es lo que necesitamos como Estado y como país. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por haber venido a Estación Central. Gracias, Pepe. Gracias, Muchas gracias, doña. ingeniero José Medina. Gracias, ingeniero Alejandro. Gracias. Gracias también a usted por habernos sintonizado. Mañana lo esperamos para cerrar este tema de aumento al salario mínimo. Nos visitan los periodistas, así que no se lo pierda. Lo esperamos en punto de las 5 de la tarde aquí en Estación Central a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.